Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. La introducción va a ser muy simple. Primero va a hablar el señor Ministro de Relaciones Exteriores. Después los clientes, se abre una ronda de preguntas para los clientes. Y bueno, ahí concluye todo. Así que bienvenidos y le dejo la palabra al señor Ministro. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Hola. Muchas gracias, buenos días. La verdad es que en estos tiempos bastante movidos uno no sabe muy bien cómo encarar esta presentación, porque parecería que hay algunos temas que son ineludibles y por ser ineludibles quizás lo mejor sea eludirlos. Salvo que haya alguna pregunta sobre la actualidad más actual, perdonando la redundancia, sobre la cual daremos alguna pista. Yo tengo, esta es creo que lo decía la semana pasada, es la 41ª presentación que hago desde que soy ministro de Relaciones Exteriores. Y voy a hacer una o dos más, porque la verdad es que no solamente me lleva mucho tiempo, sino que además me aburre escucharme, me repito bastante, porque en general hablo de las tendencias, de la inserción internacional, de las tendencias actuales de los mercados, de las perspectivas que nosotros estamos trabajando para insertar mejor nuestros productos, insertar el Uruguay, para ver cómo hacemos para mejorar el acceso a nuestros mercados. Esto lo vamos a ver dentro de unos minutos. Periodistas. Gracias. No es cierto el hecho, es decir, es cierto que el Uruguay tiene muchos mercados abiertos, pero lo que no es cierto es que entramos con tanta facilidad a esos mercados. El Uruguay tiene el 63% de sus productos que entran en mercados donde hay que pagar para entrar. Y el desafío que nosotros tenemos es precisamente ver cómo mejoramos las condiciones de acceso de nuestros productos, ya sea de bienes o de servicios, para ver si podemos darle más oportunidades a los uruguayos, que de eso se trata. Entonces yo voy a hablar en primer lugar de lo que nosotros vemos como las actuales tendencias del mercado internacional. Ahí nosotros tenemos la ronda de Doha, que parecería que se le va a dar el certificado de función en Nairobi, el incremento de las barreras no arancelarias, que es un fenómeno que está apareciendo con mucha fuerza, y los nuevos espacios de negociación, esos espacios de bloques que están apareciendo por todos lados y que son, sin ningún lugar a dudas, las nuevas modalidades de comercio en las que el Uruguay tiene que mirarlos y preguntarse, ¿entramos en eso o no entramos en eso? Esa es la pregunta que hay que contestar. Y vamos a ver ahora, después, en un momento, cuáles son esos espacios y qué significado tienen esos espacios. Este es el país que hay más libertad de prensa, yo me enorgullezco de eso. Es el país que tiene los mejores partidos políticos, es el país donde la democracia funciona mejor. Y es un país en el cual hay que tener mucha paciencia. Primero, el estancamiento de la ronda de Doha es notorio y los principales obstáculos que hay son los acuerdos sobre la agricultura. Esto está claro. Hay muy pocas perspectivas alentadoras de cara a la próxima reunión que va a haber en Nairobi, en diciembre. Y cuando uno mira los pilares de la negociación agrícola, que a eso me voy a referir brevemente, ve que hay tres cosas que se manejan permanentemente. Uno es la subvención a las exportaciones, las ayudas internas a los productores y los accesos a los mercados a través de aranceles o de medidas de efecto equivalente, como le llamamos a algunos. Lo que parecería que puede tener algún viso de solución es la subvención a las exportaciones. Pero el apoyo interno, las ayudas bueno, ayer en Bruselas, 6.000 productores agrícolas
lecheros con 2.000 tractores protestaron por el precio de la leche y yo creo que la Unión Europea no va a ser insensible a eso, porque tienen tesorerías fuertes todavía, no todos, pero tienen tesorerías fuertes y van a ayudar. Y el acceso a los mercados, hay como un incremento, hay como una relación inversa entre los aranceles y las medidas de carácter equivalente. Los países están dispuestos a bajar los aranceles, pero si uno no arregla algunas otras cosas que después vamos a ver, es muy difícil, por más que haya aranceles cero, entrar en algunos mercados. Los más importantes de estas medidas de efecto equivalente, o sea, de las barreras no arancelarias, por su carácter distorsivo y además porque importan mucho para el Uruguay, son los aspectos sanitarios y fitosanitarios. Para el Uruguay concretamente, porque afecta a los productos, al 70% de los bienes que exporta nuestro país, porque hay además una gran cantidad de interlocutores, de agencias, de corporaciones con las que hay que hablar y hay que negociar y hay que firmar protocolos y eso dura entre 2 y 3 años. Japón ha mandado una misión sanitaria para el tema de nuestras carnes en febrero. Estamos en septiembre y todavía no tenemos noticias de lo que ha pasado. Estos son procesos largos que, como les decía, que insumen muchos años. Pero bueno, ahí hay que trabajar, trabajamos en conjunto, básicamente en este tema, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el MEGAP, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces habíamos visto la ronda de Doha, que está finalizando, el incremento de las barreras no arancelarias, sobre las cuales vamos a volver, y los nuevos espacios de negociación de carácter plurilateral. Esto es surgimientos de megaacuerdos, que son espacios de diálogo, de negociación, que van creando condiciones de acceso a mercado y que van metiendo todas estas cosas de las que recién hablábamos y que no hacen estrictamente a lo arancelario, que son compendios normativos, normas técnicas, sanitarias, comercio de servicios, compras gubernamentales, propiedad intelectual, inversiones, arbitrajes, entre otros muchos. Yo esto en general lo hago con un PowerPoint para visualizar un planiferio y ver cómo se están moviendo estos bloques, pero no lo traje. Entonces voy a ver si... Porque en realidad es mucho mejor verlo en un PowerPoint que escucharlo. Pero, por ejemplo, el Acuerdo Transatlántico de Comercio y de Inversiones, Estados Unidos y Europa. Eso tiene el 11% de la población mundial, el 45% del PBI mundial, el 45% de las importaciones del mundo y el 42% de las exportaciones mundiales. El Acuerdo Transpacífico de Asociación, 12 países de la región Asia-Pacífico. Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, México, Perú, Chile, Vietnam, Malasia, Brunei y Singapur. Esos están tratando de acordar tratados de libre comercio y aquí yo pongo el acento en, bueno, sobre todo en 2 países que son competidores directos nuestros, Australia y Nueva Zelanda. Después vamos a ver los acuerdos comerciales que tienen ellos también. El Acuerdo Transpacífico de Asociación, estos 12 países, tienen el 11,5% de la población del mundo. La población del mundo anda en 7.000 millones, 7.500, ¿no? El 37% del Producto Bruto Interno Mundial, el 28% de las importaciones mundiales y el 24% de las exportaciones. La Asociación Económica Integral Regional, que son 16 países del sudeste asiático y de Oceanía, y van a ver cómo se repiten. China, Japón y Corea, India, Australia y Nueva Zelanda, otra vez Australia y Nueva Zelanda buscando mejores condiciones de acceso, y los 10 países de ASEAN, que son Singapur, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malasia, Filipinas, Myanmar, Laos, Camboya y Brunei. Estos 16 países tienen el 45% de la población mundial, el 45%, la mitad del mundo casi. El 19% del Producto Bruto, el 22% de las importaciones y el 22,5% de las exportaciones del mundo. Claro, que estas negociaciones que se están visualizando no tienen dificultades, por cierto. En la última reunión del TPP
no arrojó los resultados esperados, porque ahí es donde empiezan a aparecer esas evidencias más proteccionistas que son los temas más sensibles, que son los agrícolas. Japón defiende y tranca los acuerdos sobre arroz, carne y lácteos, Canadá sobre lácteos y Estados Unidos con azúcar, por ejemplo. Y además están los temas de propiedad intelectual, de compras gubernamentales, que también no son fáciles de resolver. Lo que están buscando ahí es una convergencia de intereses tal que permita redefinir patrones de especialización en cada una de esas economías, y con un costo político que puede ser alto, por supuesto, ¿no? Pero también es interesante observar que están haciendo otros países de forma unilateral, no ya en los grandes acuerdos, sino qué es lo que está haciendo cada país individualmente en materia de inserción. Y entonces, empecemos por la región. Colombia tiene 39 acuerdos de libre comercio. Tiene con la Unión Europea, es decir, con 28 países, con el EFTA, que son 4 países de Europa que no integran la Unión Europea, son Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega, con el NAFTA, que son 3 países, y con el Mercosur, tomándolo en su versión primigenia, son 4. Así que ahí son 39 países con los cuales Colombia tiene tratados de libre comercio, preferencias arancelarias, facilidad de acceso. México tiene acuerdos con 39 países. NAFTA, 2, Estados Unidos y Canadá, 28 de la Unión Europea, 4 del EFTA, 4 del Mercosur y Japón. Esos suman 39. Perú tiene 43. Unión Europea, EFTA, NAFTA, Mercosur, y con China, con Japón, con Corea y con Tailandia. 43. Bueno, y Chile, 56. Unión Europea, EFTA, NAFTA, Mercosur, SICA, Centroamérica. El otro día estuve en San José, Costa Rica, y en un almuerzo que teníamos ahí los cancilleres pasaron un vino. Y digo, ¿qué vino es este? Chileno. ¿Por qué? Porque Chile tiene un acuerdo con SICA, con Centroamérica, y los vinos chilenos entran sin aranceles. No eran tanto mejor que los nuestros, por supuesto, ¿no? Más baratos, eso sí. Así que, además de los que nombré, Chile tiene con China, con Japón, con India, con Corea, con Vietnam, con Malasia, con Turquía, con Australia y con Nueva Zelanda. Entonces, ¿cuál es la estrategia de algunos países que compiten con nuestra oferta exportable tradicional? Y me voy a poner el foco en los dos, básicamente, en Australia. Empecemos por Australia. Bueno, Australia están todos los países de ASEAN, como recién decía, Estados Unidos, China, Japón y Corea, 14. Y tienen en negociación con el TPP, que son 12 países, y con India y países del Golfo Pérsico, que son 4. O sea que sumarían 30 países con los que van a tener acuerdo de libre comercio cuando terminen. Nueva Zelanda tiene con 34. No lo voy a repetir porque sería innecesario. La Unión Europea la salteo, pero quiero que veamos qué es lo que tiene el Mercosur. El Mercosur tiene 3 TLC. Con Egipto, con Israel y con la Autoridad Palestina. No, con todo respeto. Representa un mercado de 98 millones de habitantes. Y después tenemos acuerdos con socios regionales, con Chile, con Colombia, con Cuba, con Perú, en el marco de los AEC de Aladi, lo que representa también un mercado de 95 millones. Y tenemos acuerdos de preferencias fijas con la India, tenemos unas 450 líneas arancelarias, con SACU, Botswana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia, que representa un mercado de 1.200 millones de habitantes. Pero estos son acuerdos de preferencias fijas sobre algunas líneas arancelarias nada más.
Yo lo que quiero poner ahora en perspectiva es el volumen del comercio existente con el Mercosur y con los países a los que accedemos con cierta preferencia arancelaria. Brasil va el 18% de nuestras exportaciones de bienes, todos con tendencia a la baja. Entre un año y otro cayó 8% el comercio entre Brasil y el Uruguay. Venezuela, el 4,5% de nuestras exportaciones de bienes. Cayó el 8% entre el 14 y el 13. Argentina, el 4,4%, cayó mucho, el 15,5%. Paraguay es el destino del 1,5% de nuestras exportaciones y ha caído también el 14%. Bolivia es el destino del 0,5% de nuestras exportaciones, ha caído el 32%. Es decir, que el 29% de nuestras exportaciones en el 2014 tuvieron como destino el Mercosur. Si tenemos presente los 13 países con los que nuestro país tiene algún tipo de acuerdo de preferencia arancelaria, en el 2014 sumamos 723 millones de dólares, es decir, 8% del total de bienes exportados en ese año. O sea que le sumamos 29 más 8, 37. Ergo, el 63% de las exportaciones van a mercados donde hay que pagar para entrar. Y eso nos cuesta 660 millones de dólares. Entonces, la pregunta la hago de vuelta. ¿Seguimos así o buscamos alternativas? Y yo soy de los que creo que hay que buscar alternativas. No sé si quieren hablar de servicios. Sí, la prensa se les hace agua a la boca. Pero la verdad es que los servicios en el Uruguay, ahí tenemos alguna dificultad para buscar fuente de información porque los datos que hay entre el Banco Central y Uruguay 21 son un poco diferentes. Pero miremos, por ejemplo, las cifras del Banco Central. Según el Banco Central de Uruguay, una cuarta parte de todas las divisas que ingresaron por concepto de exportaciones fueron implicadas por el sector servicios. Estos son casi 3.500 millones de dólares. Según estimaciones de Uruguay 21, más del 32% de las divisas que ingresaron por concepto de exportaciones fueron explicadas por el sector servicios. Estamos hablando de una cifra que se aproxima casi a los 5.000 millones de dólares, 4.800. Entonces, hagamos el ejercicio de dimensionar la importancia del sector servicio en el total de las exportaciones. La comparación, bueno, hay que hacerla, esta la tengo repetida. ¿Cuál es la estructura de estas exportaciones? Los servicios son básicamente 3 rubros. Turismo, es decir, turistas que vienen a Uruguay, transporte, pagos realizados por concepto de fletes, y no tradicionales, que es una categoría residual de gran importancia. Es de gran importancia porque ha crecido muchísimo en la última década, porque abarca sectores de gran dinamismo y porque en el 2013 fueron el 40% del total de los servicios que vendimos en el exterior. Son 1.913 millones de dólares. ¿Cuáles son los sectores que se encuentran dentro de los servicios no tradicionales? Los servicios globales de exportación, que totalizaron 1.328 millones de dólares en 2013, que es el 9% del total de las divisas por concepto de exportación, que integran los sectores de las TIC, los servicios financieros, los de ingeniería, los de arquitectura, los de contabilidad, investigación, marketing, consultoría, diseño, entre otros muchos. Un comparativo entre bienes y servicios nos indica que en el 2013 se exportaron más servicios globales que carne. Y esta es una industria o una actividad que se caracteriza por utilizar mano de obra, capital humano intensivo, que no tiene, además, efectos contaminantes como tienen nuestras vacas, según algunos defensores del medio ambiente a ultranza. Este era un sector que se beneficiaba, ¿saben con qué? ¿Qué capacidades tiene el Uruguay para insertarse con éxito en los flujos de comercio
Entonces, ¿somos tan pequeños como pensamos? Porque a veces, no, que somos muy pequeños. ¿Y qué es el interés de las grandes transnacionales que está atrás de esto? Y yo me meto la mano en el bolsillo y todos ustedes se meten la mano en el bolsillo y sacan un celular que no es uruguayo, obviamente, que es de una transnacional. O nos subimos a un auto que lo hizo una marca transnacional. Y nosotros tenemos firmas que son transnacionales también en Uruguay, a mucho orgullo, de bienes y de servicios. Y entonces a veces, así como hablamos de que hay un gran interés por parte de las multinacionales de quedarse con un gran y apetitoso mercado como tiene el Uruguay, como es el Uruguay, y parece que todo el mundo está pendiente de que el Uruguay pueda abrir este mercado fabuloso de 3.400.000 habitantes. Y por otro lado dicen que somos muy chicos, pero en realidad yo tenía un PowerPoint en una de las láminas, estaba muy buena, porque ponía al Uruguay y sombreado lo que cabía dentro del Uruguay, ¿no? Y entonces cabía individualmente, ¿no? Corea del Sur es mucho más chico que nosotros, Portugal es mucho más chico que nosotros, Austria, Irlanda, Holanda, bueno, todo lo que aprendimos en las clases de geografía cuando íbamos a la escuela. Y en materia de ingreso, el Uruguay con $16.600 sigue siendo el más alto de Sudamérica. Aquí yo tenía también una gráfica que hablaba, porque también dice que el Uruguay es un país muy abierto y que somos abiertos, y en realidad no somos tan abiertos. Porque la apertura de los países se divide con una simple cuenta matemática que aquí los economistas sabrán explicar mejor que yo. Suman IMPO más EXPO, importaciones más importaciones, y eso dividirlo, o dividir el Producto Bruto entre eso. Y el único país de los países que tienen un per cápita parecido al Uruguay, que no son grandes países, por cierto, del único país que el Uruguay tiene una apertura mayor es Etiopía. Somos más abiertos que Etiopía. O sea que no somos tan abiertos como creemos, nos cuesta abrirnos, hay una cuestión cultural en la apertura y además hay una gran contradicción casi esquizofrénica en nuestra sociedad. Es decir, salgamos a conquistar mercados, pidamos que abran, pero nosotros no abrimos nada. Nosotros cerramos, no queremos proteger. Es muy contradictorio y es muy endeble un argumento de esos para salir a negociar. Por eso los objetivos que nosotros tenemos es, en primer lugar, apertura comercial. Y cuanto más dificultades hay, mayor tendencia a abrirse tenemos que tener. Esto creo que es una cuestión cultural, como dije, y que nos cuesta aceptar, mucho, que cuesta aceptar criterios modernos, además, en las negociaciones. Hay ramas de actividad que no quieren hablar de competitividad, hay ramas de actividad que no quieren hablar de compromiso de gestión, porque eso es de la década del 90, o neoliberal. Cuando yo creo que la eficiencia no es ni neoliberal, ni de la década del 90, ni de izquierda, la eficiencia es eficiencia. La segunda es, apertura comercial, competitividad con valor agregado y diversificación de mercados y mejora relativa de acceso. En apertura comercial, que esto se vincula con el acceso, era lo que les decía, somos apenas un poco más abiertos que Etiopía. Yo creo que hay que procesar una apertura gradual a la competencia internacional. Hay que reaccionar proactivamente, además, ante la competitividad de otros países y hay que fomentar la competencia como mecanismo de superación y mejora continua. La competitividad con valor agregado es el concepto de las cadenas globales de valor. China es el mayor exportador de iPhone del mundo, de los teléfonos, pero se queda solo con el 3.9% del total del precio del producto, porque el resto está todo en la cadena de valor para atrás, que lo aportan otros países, más los royalties de Apple. Y las cadenas globales de valor tienen distintos tipos de gobernanza, que van entre dos extremos. Una que varían entre el precio, es decir, los commodities,
Y otra es la cadena jerarquizada. Esto es, los contratos específicos en base a características diferenciales que son, es decir, que son buscados por la demanda, acercar la demanda a la oferta. Y el objetivo es mejorar el posicionamiento en esa cadena, el fenómeno de escalamiento, como se llama ahora. Y esta meta se asocia no solamente a políticas gubernamentales, sino también a estrategias corporativas, a la integración de tecnología y a la innovación. Y ahí el sector privado tiene un rol a cumplir, sin ningún lugar a duda fundamental. Agregar valor significa entonces acercarse a la demanda, desarrollar etapas que van más allá de la producción, industrialización, almacenamiento, empaquetado, etiquetado, genera trabajo, permite desarrollar estrategias de marketing y comercialización. El caso paradigmático es la carne bovina, que es posible tomar el ejemplo de la trazabilidad, donde para lograr un escalamiento intersectorial. La carne bovina tiene toda la tecnología hacia atrás, igual que algunos de los granos, el arroz básicamente. Tiene toda la tecnología, toda la innovación está en la cadena hacia atrás, no en el grano. Bueno, en el arroz al final lo que vendemos básicamente es agua, porque cada hectárea de arroz precisa 12 millones de litros de agua por año para que el grano llene. Y después en el caso de los servicios globales, también el escalamiento de las cadenas globales de valor se traduce en prestar servicios más intensivos en conocimiento. Y ahí están los outsourcing de procesos tecnológicos, de procesos básicos, de procesos intensivos en conocimiento. Y todo esto es para ver cómo llegamos relativamente, cómo mejoramos relativamente nuestro acceso a los mercados. Nosotros tenemos 170 mercados, es verdad, pero como lo demostramos ahora, tenemos muchas dificultades para llegar a muchos de ellos, es decir, llegamos pagando. Y si bien la ronda de Doha era el mejor lugar para negociar un acceso mejorado a nivel multilateral, hay que reconocer, bueno, las limitaciones que esto tiene. En la ronda de Doha, el beneficio que teníamos era que podíamos cambiar bienes por servicios. Como la ronda de Doha no anduvo, se sacaron los servicios para afuera en el denominado TISA y se están negociando solo servicios. Y ahí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta también es la facilitación del comercio. Porque además del acceso, de las medidas no arancelarias, de las medidas administrativas, hay algunas normas que me parece que hay que trabajar y que son muy importantes desde el punto de vista del ingreso. Según la OCDE, si nosotros hacemos una reducción, el mundo, ¿no?, una reducción potencial de los costos del comercio, estos bajarían entre un 14 y un 12%, es decir, casi como un arancel. Y esto es simplificación, automatización, armonización de las normas aduaneras, que esto nos parece que hay que trabajar, acuerdo sobre facilitación del comercio acordado en la conferencia de Bali en 2013, en el marco de la OMC, la creación del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, que está integrado ya por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MEF, el MIEM y el MEGAP, y otras acciones locales, como ventanilla única de comercio y operador económico calificado. Entonces, estas son las cosas que nosotros estamos tratando de llevar adelante en esta etapa de este gobierno, este segundo gobierno del doctor Vázquez. Como sé que me van a preguntar sobre servicios y sobre el TISA, voy a dar algunos datos que me parece que todos tenemos que tener. En primer lugar, no se estaba negociando ni educación ni salud, porque muchos vimos no a la educación en el TISA, no se estaba negociando educación. En segundo lugar, había un politic space, un espacio político que era donde los gobiernos podían reservarse todos los servicios que quisieran. Había decisiones políticas que el acuerdo no sobrepasaba. Había autonomía para eso. Pero más allá de esas cosas, de lo que había y de lo que no había, el Uruguay ya tiene asumidos a nivel internacional compromisos en materia de liberación de servicios. Tenemos con la OMC, es decir, con el GATS, con los miembros del Mercosur, con Chile y con México. Estamos por aprobar un acuerdo, que los mandé ahora rescatar de la División Tratado de la Cancillería, para estudiarlo bien y compararlo,
de un acuerdo del Mercosur de servicios con Colombia, y que no debe ser muy difícil, muy distinto al que estábamos negociando. Y con toda seguridad, cuando el acuerdo sobre el TISA termine y lo miremos y lo analicemos y lo comparemos con el acuerdo de libre comercio que tenemos con México, vamos a ver que ahí no va a haber muchas diferencias. Repaso de una manera no taxativa un conjunto de sectores y subsectores de servicios en los cuales Uruguay ya ha abierto su mercado y está dispuesto a seguir abriéndolo. Servicios profesionales, servicios jurídicos, servicios de contabilidad, auditoría, de arquitectura, de ingeniería, servicios de veterinaria, servicios de informática, servicios inmobiliarios, servicios de publicidad, servicios de investigación de mercados, servicios de mantenimiento y reparación de equipos, servicios de editoriales de imprenta, servicios de traducción, interpretación, servicios de correo, servicios telefónicos móviles, servicios de construcción, servicios de distribución, servicios financieros, ciertos seguros, servicios bancarios, servicios de turismo relacionados con viaje, servicio de transporte marítimo, servicio de transporte aéreo. Es decir, a nosotros nos parece que lo que pasó en estos días no es bueno para el Uruguay. Lo que pasó el fin de semana. Sé que esto me lo van a preguntar, así que me adelanto y ya no contesto más preguntas. Y todas las preguntas que me puedan hacer sobre el TISA las voy a contestar en una interpelación que me han llamado aquellos que están de acuerdo conmigo. Es decir, los que están de acuerdo conmigo van a interpelar al ministro que estaba de acuerdo con ellos. Así que muchas gracias por ahora. Muy bien. Media hora. Muchas gracias, señor ministro, por acompañarnos esta mañana y por la presentación que estuvo muy buena. Bueno, hay un espacio de preguntas para los clientes. Si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Sobre TISA, creo que ya fue claro que pueden ir a la interpelación a escucharlo. Bueno, se ve que fue muy claro, ministro, así que... Bueno, ahí... Yo le dije al auto que viniera a las 10:30, mira. Nos van a tener que llevar. Sí, buen día, Nin. ¿Dónde? Llegando acá. Ah, allá. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Rodolfo, de todo lo que tú has planteado, surge como una consecuencia directa que el mercado chino sería para nosotros una alternativa muy factible. Siendo que lo que produce el Uruguay es muy inelástico para el mercado chino, o sea, es decir, no tenemos casi injerencia en cuanto a la cantidad de personas, la relación de población. ¿Qué hay de buscar acuerdos de intercambio, de producción y de servicios contra inversiones en infraestructura? ¿Se está trabajando en algo de eso? Se está trabajando, sí. En esta reunión que yo hablaba que tuve en Costa Rica, era sobre una de estas organizaciones cuyas siglas uno nunca acaba de aprender, es FOCALAE. El FOCALAE es el Foro de Cooperación entre América Latina y el Este Asiático. Y allí me reuní con varios, y mi interés era precisamente estar allí para poder hablar con los cancilleres, con los ministros de Relaciones Exteriores, sobre todo de los países del Asia, y con los cuales hablé con China, entre los cuales estaba China. No estaba el canciller, obviamente, por una cuestión de tamaño, digamos, pero estaba el representante especial del gobierno de China para América Latina, que es un hombre que estuvo de embajador en varios países de América Latina, que habla perfectamente el español, que conoce América Latina y que conoce particularmente el Uruguay, porque además estuvo embajador en la Argentina. Y allí hablamos de estas cosas. Yo soy de la idea de buscar un poco en las fuentes de nuestra historia las soluciones a los problemas que tenemos, concretamente, por ejemplo, el ferrocarril.
¿Por qué no le damos una concesión a los chinos por 50 o 60 años para que ellos manejen el ferrocarril y cobren lo que haya que cobrar? Australia hizo un tratado de libre comercio, pero le puso también limitaciones a las inversiones chinas, porque los chinos son muy agresivos en materia de inversiones de infraestructura y ellos van cediendo mercado, pero van canjeando por algunas otras cosas. Yo estuve en el Congo visitando en una misión oficial, viendo el despliegue de nuestras tropas, que está en Goma, que es una ciudad que está en la zona de los Grandes Lagos, contra Ruanda. Y el avión, que fue un viaje increíble, porque además era un avión lleno de soldados, los soldados no pueden bajar en los países si no tienen autorización legal, entonces teníamos que estar adentro del avión en San Pablo, en Luanda, no pudimos bajar, un viaje larguísimo, pero bajamos en Kigali, que es la capital de Ruanda. Y de Kigali a Goma hay una carretera de 120 kilómetros que es del primer mundo, que no tiene nada que ver con África. Y entonces pregunté, ¿cómo hicieron esta carretera? Bueno, esta carretera la hicieron los chinos, a cambio de algunas montañas, donde hay coltan, que es con lo que se hacen los celulares. Bueno, aquel fue conmigo a China, aquel periodista, sí, que no me deja mentir, para mentir él, como decía Landry China. Y entonces lo que quiero decir con esto es que las inversiones chinas, que son bienvenidas obviamente, en un tratado de libre comercio, ellos lo que piden es eso, sobre todo tierra. Porque no hay que olvidarse además también que el problema básico de los chinos es que tienen que alimentar a la cuarta parte de la población mundial y tienen solo el 7% del territorio cultivable mundial, con lo cual están destinados a comprar alimentos. China es una alternativa, sin ninguna duda, lo estamos trabajando. Esta tarde mismo tengo una reunión con el embajador chino, el sábado tuve una reunión con el embajador chino. Estamos fortaleciendo nuestra presencia en China, porque la verdad que en estos últimos años ha quedado tan desatendida que no vino ningún representante chino de alto nivel el 1 de marzo y no nos invitaron a la fiesta esta del 3, de la finalización de la guerra. Uruguay no estaba invitado. Porque hubo una desatención bastante notoria en materia de relaciones diplomáticas, que a ellos les importa mucho, porque la relación comercial nace también o se fortalece a través de por su propia idiosincrasia, a través de una relación personal. Ellos tienen que sentir que hay una especie, no de simbiosis, pero por lo menos de acercamiento, que podamos entender sus pautas culturales, su idiosincrasia, para poder hacer negocios. Lo mismo pasa con África. África es un continente al cual hay que ponerle un ojo también. África va a tener 2.000 millones de personas en el año 2050, la mayoría de ellas menores de 25 años. Y en África las condiciones políticas vienen cambiando. En la década del 60 había 40 golpes de Estado con éxito por año, hoy no hay más de 5 y no todos son fructíferos, digamos, no todos se consolidan. Hay que poner un pie en África por razones políticas y por razones económicas también. Y lo que está pensando la Cancillería es en abrir una embajada en Addis Abeba, que es el país más cerrado de Uruguay. La capital del país más cerrado de Uruguay. La capital de Etiopía, donde está la sede de la Unión Africana. Allí nosotros tenemos que tener una presencia. Y estamos más pensando en tener la posibilidad de embajadas compartidas con otros países de América Latina, que también tienen intereses en África y que por razones de costo, porque África es muy cara, nuestra embajada en Luanda nos cuesta más de $20.000 por mes de alquiler, y se imagina que no debe ser una gran, no la conozco, pero no debe ser una gran mansión, hasta por la austeridad republicana uruguaya, pero buscando esos acompañamientos, esas joint ventures, esas asociaciones con otros países que también tienen intereses en África, podemos desarrollar una política eficaz. China es un gran mercado, Rusia es un gran mercado al que también hay que tener especial consideración. Hemos tenido algunos problemas con Rusia, porque uno puede hacer 1000 cosas buenas y muchas cosas malas, pero todos tenemos que tratar de hacer las cosas bien hechas.
han entrado algunos, por algunos negocios pequeños de grasa. Hemos tenido dificultades, y algunos negocios de queso hemos tenido dificultades también desde el mismo punto de vista que la grasa. Pero no quiero cargarle las tintas a nadie. Lo que quiero es hacer un llamado a que el Uruguay es una tarea de todos y que por lo tanto todos estamos comprometidos con el desarrollo del país y precisamos la ayuda de todos. Y entonces aquellos que tienen experiencia en el negocio con China serán convocados a que nos cuenten, a que nos digan, a que nos enseñen, para ver cómo podemos mejorar nuestras condiciones de acceso. Es verdad también que los chinos también hablan del Mercosur, pero no somos tan chicos, y somos muy importantes también desde cierto punto de vista para que otros países grandes quieran tener acuerdos comerciales con nosotros. Cuando pasó la posibilidad del TLC con Estados Unidos, no era por el mercado uruguayo, era porque Uruguay representaba en el concierto de los gobiernos latinoamericanos, de izquierda, por llamarlo de alguna manera, una izquierda sensata, demócrata, sí, y era así, era muy sensata y muy demócrata, comparado con otros. No, porque veo que ya me hacen hacer. Yo me considero un tipo muy sensato. Quisiera complementar algo. La pregunta específicamente vino porque en el gobierno pasado hubo varios intentos de acercamiento, 2 específicamente, en los cuales actores del sector privado participamos para lograr inversiones en el área de infraestructura contra intercambio por bienes y servicios. Se lograron acuerdos, se firmaron acuerdos, pero fueron frustrados a nivel de mandos medios del gobierno. Por lo tanto, nos gustaría tener la oportunidad de aproximar esos acuerdos, todo lo que se avanzó para que se pueda retomar. Algo ya hemos hecho llegar a la Presidencia de la República y bueno, la pregunta iba por esa línea. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias a usted. Hay muchas cosas para decir de eso, ¿no? Nosotros ahora estamos, ustedes saben que el Uruguay ha tomado una iniciativa en materia de sinceramiento del Mercosur y ver si podemos por lo menos hacer del Mercosur una zona de libre comercio donde el inciso primero del artículo primero del Tratado de Asunción se cumpla, que es la libre circulación de los bienes, servicios y factores productivos. Y ahí hemos tenido un avance y hemos tenido ya reuniones en Paraguay con nuestros técnicos, es verdad, pero nosotros tenemos técnicos en la Cancillería de larga trayectoria, hemos incorporado algunos que se habían retirado y vemos que hay, como decía, vemos que hay una influencia técnica muy grande, es decir, los presidentes, los ministros están de acuerdo en ver cómo hacemos para eliminar todas las trabas comerciales, pero siempre a nivel de técnicos surgen alguna cuestión ahí que le ponen más dificultosa a la negociación. Pero estamos trabajando con mucha fuerza en eso, como también con el tratado con la Unión Europea, sin ningún lugar a dudas, en donde hay una canasta de bienes para ofrecer, que está bastante cerca del 87%, que lo hemos trabajado con mucho esfuerzo también, porque Argentina, ustedes saben, está en un proceso de sustitución de importaciones y en consecuencia está un poco más cerrada para estas cosas, o en un proceso de reindustrialización, como le dicen ellos. Bueno, yo respeto lo que ellos dicen, de reindustrialización. Y ahí, bueno, vamos a ver, tenemos la posibilidad de intercambiar ofertas con la Unión Europea, llegando al 87%, porque un tratado de libre comercio indica que hay que tener cerca del 90% de los bienes desgravados. Bueno, nuestra oferta sería del 87%, pero también queremos ver la oferta de los europeos, porque con los problemas que tienen los europeos, sobre todo en materia agrícola, que ayer hubo una demostración fuerte y anteayer otra, una en Francia, otra en Polonia, otra en Irlanda. Me parece que no sé cómo van a estar para la apertura de los bienes agrícolas, que a nosotros nos interesa mucho, obviamente, ¿no? Así que, pero es una etapa necesaria para poder negociar. Uno tiene que ir con una lista que colme con las expectativas de ambas partes para recibir la otra.
Si no, es difícil que se la muestre. Estamos ahí, estamos como en un juego del gato y el ratón. Yo te mostré, mostrame la voz primero, no, a ver qué tienen. También está difícil porque ellos también tienen sus cosillas, ¿no? Todos tenemos nuestros pecaditos, ¿no? Porque cuando hablamos de restricciones no arancelarias, de medidas de efecto equivalente, el Uruguay tiene algunas cosas, ¿no? Tiene la tasa consular, que es del 2%, pero que yo discuto con los argentinos que es mejor tener una tasa consular que da mucha previsibilidad porque el importador la paga y entra, a que tener una declaración jurada anticipada de importaciones, que el importador la hace y se la pueden guardar en un cajón, como se la guardan de hecho, ¿no? Así que nos parece que en un diálogo que estamos llevando adelante, que es franco y que es duro además, que es duro, podemos llegar a alguna solución satisfactoria. Las relaciones con la Argentina mejoran desde el punto de vista personal, estamos a punto de hacer algunas concesiones en materia de medidas medioambientales a cambio del transporte marítimo, de la 1108. Pero bueno, vamos a ver qué resulta. Hay buena disposición, me parece que ellos quieren dejar algo arreglado con Uruguay antes de irse del gobierno. Yo estoy hablando y me estoy olvidando que están los muchachos acá al lado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahí, otra pregunta. Ministro, muy interesante y muy refrescante su presentación. Creo que es una gran tranquilidad para todos que nuestro canciller esté en la línea que usted está, defendiendo los intereses del país en una situación en la que estamos entrando en una modernidad distinta de la que teníamos. Quería simplemente pedirle si usted puede elaborar un poquito sobre cómo ve el proceso en Brasil y de qué manera el Uruguay puede ir acompañando, en la medida que el Mercosur nos condiciona tanto, en qué medida puede ir acompañando el proceso aperturista en la que está embarcado el sector privado brasileño y en fin, y capitalizar algunas ventajas por ese lado para lo que usted señalaba como muy importante, que es el acceso a los mercados en los que tenemos que pagar para entrar. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, gracias por el concepto. Mis exposiciones no son tan carismáticas como la suya. No, se lo digo sinceramente. Usted tiene un gran carisma para exponer, del cual todos deberíamos aprender un poco. Pero la verdad es que lo de Brasil, hay señales preocupantes, por un lado, desde el punto de vista político, que están vinculadas a estos hechos de corrupción que están saltando últimamente y que tienen bastante complicado a su gobierno. Pero esa misma crisis que deviene quizás de ese proceso de corrupción ha hecho que Brasil tenga que necesariamente buscar alternativas distintas. En Brasil está en recesión, como ustedes saben. Y allí yo lo que veo es que hay dos ministros que empujan mucho para estas cosas y que son aliados nuestros, aunque también tienen sus cosillas. Pero el ministro de Comercio, Monteiro, y la ministra de Agricultura, Abreu, son dos firmes impulsores del acuerdo con la Unión Europea, de la apertura del mercado brasileño, aunque también es verdad que se ponen del lado a veces de los productores rurales brasileños, por ejemplo, para analizar por qué está entrando tanta leche en polvo uruguaya a Río Grande del Sur. Yo creo que la presidenta, bueno, no sé, la verdad que no tengo la bola de cristal, pero me parece que la presidenta Rousseff va a continuar en el ejercicio de su mandato con todas las dificultades que tiene poco apoyo, es verdad, pero eso está muy vinculado a la economía, obviamente, y a la respuesta que tengan las medidas que vayan a tomar en la economía brasileña, las medidas que vaya a tomar el gobierno, ¿no?
y no creo que la presidenta caiga, porque sería un gran inconveniente para toda América, como sería un gran inconveniente que Brasil perdiera el Investment Grade también. Así que desde el punto de vista económico yo aspiro o veo que puede haber una... A mí me da la sensación de que la crisis, yo no sé si estamos en crisis, yo no creo que no, bueno, nosotros no estamos en crisis, voy a terminar después con un cuento de García Márquez que a veces lo hago en algún auditorio. Yo creo que, primero, el Brasil va a salir, es muy grande para que caiga, es demasiado grande para dejarlo caer además, y está en un proceso de apertura importante. Y ahí nosotros tenemos un aliado con todas las dificultades que eso supone también, porque el Brasil ha sido un país muy cerrado, y sobre todo muy cerrado en los servicios. Acordémonos que, bueno, ellos no estaban participando del TISA. Cuando yo le pregunté al canciller brasileño por qué no participaban, decía, no, porque los servicios son muy complicados, nosotros siempre los protegimos, y todos recordaremos el atraso tecnológico que tuvieron en materia de software. Así que eso está probado. Pero la crisis los ha llevado a tener que abrirse, ya han ido a Estados Unidos, en la PPT de Brasil, del Mercosur, tuvieron un acercamiento con el EFTA y con Japón para ver si podemos hacer alguna cosa, algún acuerdo. Me parece que por ahí yo tengo perspectivas moderadamente alentadoras. Y sobre la crisis, hay un cuento de García Márquez que es muy bueno, que está escrito en un libro que se llama Yo no vine a decir discursos, y que es una recopilación de algunos discursos que dio García Márquez como escritor, como premio Nobel. Dice que un premio Nobel recibe 2.000 invitaciones por año para disertar. Yo por ahora recibí 40, o sea que estoy lejísimo de ser soy lejísimo de ser un premio Nobel, por suerte. Y entonces, García Márquez hace un cuento de la autoprofecía cumplida, que yo quiero compartir con ustedes. En un pueblo de Colombia, una mañana, se despierta una familia y la madre se pone a servirle el desayuno a sus 2 hijos, un varón y una niña, un joven y una joven. Los niños ven la cara de la madre y dicen, mamá, qué cara de preocupada que tenés, ¿qué te pasa? Y la madre dice, mira, no sé lo que me pasa. Yo siento que hoy, aquí en este pueblo, un pueblo pequeño, va a pasar una cosa horrible. Ah, mamá, deja, no seas así, ¿qué va a pasar? Son cosas de señora mayor. No, va a pasar una cosa horrible, acuérdense. Toman el desayuno, se van, el chico va a jugar al billar con un amigo. Y tiene allí una carambola facilísima, que no le podía errar. Y cuando va a tirar, que no tienen fotos mías, ¿no? Tienen pocas, ¿no? No, lo de la carambola se lo mató. Esa no la tenía. Esa no la tenía, la de la carambola no la tenía. Después te pones la peor de todas. Poné la de la carambola. Sí. Entonces va a tirar la carambola y el que está jugando con él le dice, te juego 10 pesos que le erras. Tira y erra. Dice, ¿cómo va a cerrar esa carambola? Mira, la verdad que en el momento de tirar me desconcentré porque hoy mi mamá me dijo que en este pueblo iba a pasar una cosa horrible. Mirá vos, tomá los 10 pesos y el otro chico se va contentísimo con los 10 pesos y le cuenta a la madre, mira, acabo de ganar 10 pesos porque jugué con el tonto de no sé quién y le erró una carambola facilísima que tenía que hacer para allí. ¿Y por qué le erró? ¿Sabés por qué? Porque dice que la madre le dijo que hoy iba a pasar una cosa horrible en este pueblo. Y entonces se desconcentró y le erró. Ah, mira. Bueno, termina la conversación y la mamá de este segundo chico sale de compras. Va a la carnicería y le dice al carnicero, buen día. Bueno, yo lo hago corto y además no tengo el talento de García Márquez, que es capaz de escribir 3 páginas sin un punto y seguido. Le dice, buen día, ¿qué tal? Bien, 2 kilos de carne. Eso se hablan de 2 kilos de carne. Y el carnicero se pone a cortar la carne y le dice, no, en realidad, no, deme 4 kilos de carne porque me dijeron que va a pasar algo horrible en este pueblo hoy. Muy bien, el carnicero le da 4 kilos de carne, la señora se va, viene otra clienta, va a comprar carne, ¿me da 2 kilos de carne?
Sí, cómo no, pero yo, ¿sabe qué? Yo le diría que llevara 4 kilos de carne, porque andan diciendo que va a pasar algo horrible en este pueblo en el día de hoy. Lleva 4 kilos de carne y el carnicero que vendía una vaca por semana vendió 2 vacas en el día. Y el rumor se empezó a extender y a extender por el pueblo y se empezaron a juntar en la plaza del pueblo, los vecinos. Y todos con ese temor subyacente, che, va a pasar algo horrible hoy en el pueblo, en este pueblo va a pasar algo horrible. ¿Y qué va a pasar? No va a pasar nada. No, pero ¿viste qué calor que hace? No, pero hace el mismo calor que hace todos los años en esta fecha. No, es más calor, es más calor. Además, mirá, bajó un pajarito acá, a la plaza. Pero bajan los pájaros. No, este pajarito nunca bajó a la plaza. No hablo de pajarico, ¿eh? Este pajarito nunca bajó a la plaza. Ah, no, esto sí, yo creo que aquí va a pasar algo. Y el hombre que consideraban más valiente del pueblo, dice, yo voy a agarrar mis cosas, mi mujer, mis hijos, los pongo en la carreta y me voy. ¿Está? Y el hombre efectivamente carga toda su... y se va. Y la gente dice, bueno, si este señor se va, es porque va a pasar algo, y si es tan valiente y se está yendo, yo también me voy. Y empiezan a irse. Y entonces uno dice, bueno, pero si va a pasar una desgracia y algo horrible en este pueblo, que no sea sobre mi casa. Y va y prende fuego a la casa. Y el otro dice lo mismo, yo también le voy a prender fuego a mi casa para que para que la desgracia no caiga sobre mi hogar. Y van saliendo todos del pueblo, el pueblo atrás en llama, y la señora de la mañana dice, ¿vieron que yo les dije que iba a pasar algo horrible en este pueblo? No estamos en crisis. Bueno. Lo damos por concluido, ministro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Mucha suerte. Hagan buenos resúmenes, muchachos. Pórtense bien.